María Alberti, porque esta es una tarde muy, muy especial. Porque yo lo que he soñado siempre ha sido poder hermanar la librería Alberti con el laboratorio de escritura de María Alcantarilla, ¿no? Entonces a lo mejor esta tarde es como un inicio de esto, ¿no? Y bueno, pues muchísimas gracias María Alcantarilla por traernos a Salud Botaro en este libro tan precioso, Mapas Líquidos, que es el primer título, me parece, o el segundo título, ¿no? De Boulevard de los Libros con el Laboratorio de Escritura de Cádiz, de María Alcantarilla. Vamos a escucharlas, vamos a atender cómo suenan las voces aquí en la librería Alberti y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Instagram, a todos y a todas los que estáis aquí esta tarde. Muchas gracias, Salud, y enhorabuena por esta publicación. Es un libro muy delicado, con muchos matices, con muchos silencios muy expresivos y desde luego es un precioso principio, o sea que va a hacer más. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, que algunos, a ver los hilos. Nosotros vamos, creo, primero a darle las gracias a Lola, que la queremos profundamente, o yo la quiero y la admiro profundamente, y a todo el equipo de Lola y este espacio tan maravilloso. Y antes de, yo creo, de arrancar y meternos en materia, ya que estamos casi en familia, queríamos contextualizar también nuestro día, que no ha sido que no ha sido poco día, ¿no? Porque como sabéis, la mayoría venimos desde Cádiz, no solo Salud, sino que también nos acompañaba Ana. Salíamos muy temprano, a las 6, y nos abandonó el taxi. Hemos llegado corriendo literalmente a la estación con las maletas. Una vez en Madrid nos hemos quedado sin alojamiento porque nos lo han anulado, y ha sido todo como una serie de catastróficas desdichas, mientras desde Cádiz sonreíamos, ¿no? Como decir, bueno, pero venimos a traer toda la luz y todo el calor, que eran 17 grados, ¿no?, que había en Cádiz, aquí a Madrid, y agradecerle a todos los que nos acompañan y que estén con nosotros. Pero ya decimos que ha sido casi milagroso. Bueno, casi se me olvida también que, bueno, no lo puede contar Salud, que casi que viene desnuda, porque también se le olvida la mochila. Tengo el traje puesto de milagro. Así que bueno, todo yo creo que ha sido consecución para que llegáramos aquí, y creo que disfrutásemos y hablásemos de literatura y nos abrazásemos un poco unos a otros, que falta hacer en estos tiempos que corren. Yo voy a presentar solo y de forma muy somera la colección, que es Arrabal, dentro, como ha comentado Lola, de la editorial Boulevard de los Libros. Yo partía de un triple entente, una triple idea, que por supuestísimo la primera autora, que es Salud Botaro, abarca. La primera de ella era atender a la población en España, que creo que tiene muchas dificultades, ya las tenemos todos, ¿no?, de acceso a las editoriales, pero que a partir de cierta edad, pongamos 50, 60 años, pues tiene grandes dificultades para acceder a ciertos sellos editoriales, no porque no tenga trayectoria, ni haya leído mucho en su vida, ni haya escrito y trabajado mucho, sino porque sencillamente el mercado funciona de una manera, como todos sabemos. Entonces yo le quería dar voz a ese público. Mi segunda condición era que fueran textos híbridos, como incatalogables, ¿no? Bueno, estamos delante de un libro de cuentos, pero yo creo que cuando la escuchéis puede ser un libro de cuentos, y puede ser un microensayo, y puede ser un principio de una novela, y pueden ser muchas cosas diferentes. A mí me interesan las fronteras y la hibridación en narrativa. Y después me interesaban otros tempos para Arrabal. Como todos sabemos que casi que no damos abasto, ¿no?, para leer todas las novedades que aparecen mensualmente en todas las librerías, y me interesaba como ir un poco a ralentí, ¿no?, como reducir un poco el impacto visual e intelectual en los lectores, y nosotros vamos a sacar únicamente 3 títulos en el año, que coincide con los cursos, como bien decía Lola, con los trimestres del laboratorio de escritura, que es el punto de donde nace. Y como Salud reunía esas 3 condiciones, y como Salud me parece una excelente escritora, además de una excelente persona, porque íntimamente considero, y cada vez lo tengo más claro, que todo buen escritor o escritora es una buena persona, en el fondo, pues ha sido como mi primera apuesta, de la que estoy absolutamente convencida. Yo creo que vais a salir también un poco convencidos de la manera en la que ella entiende y ve el mundo.
y habíamos pensado el acto de forma que no fuera como muy tedioso, ¿no? Muy aburrido. Una conversación distendida en la que pudiésemos hablar y que sobre todo ella nos comente, que a mí me interesan mucho los procesos creativos, ¿no? La manera en la que un autor o autora, en este caso, piensa, entiende la realidad, lo materializa, y vamos a ir como poco a poco. Pero yo creo que casi es mejor que, a mí me parece que está bien, como no, a veces no lo hemos leído, ¿no? Escuchar, ¿no? Es decir, cuál es la propuesta, ¿no? de un artista. Y me parece bien que directamente le demos la palabra a Salud Botaro y sobre eso vamos viendo, ¿no? O matizando. Autorretrato. Para pintar su autorretrato busca entre las fotografías. Las manchas de pintura forman un continente despoblado. El techo reparte desde la bóveda una luz de cueva prehistórica. La estancia, de planta rectangular, presenta ángulos ovalados que sirven de hornacina a las macetas de plantas trepadoras, las diosas santeras de las 4 esquinas del taller. 2. Elige una en la que es joven, está en el campo, en ese universo sencillo de verdes imposibles. A través de los visillos se desordena un jardín que no se adivina desde la calle. Mezcla pigmentos en un cuenco y cuando el polvo y el líquido se funden, aparece un gris invertido que en su cara serán ojeras marcadas. El amarillo y en menor proporción el púrpura le darán consistencia a la mirada. 3. Acertar con la dosis exacta es una tarea filosófica. Hay en su sonrisa cierta cadencia metafísica. Si no recordara las circunstancias en que se hizo la foto, podría parecer que en aquel momento eran felices. Extiende la primera pincelada, un toque nacarado que es la base de su rostro, un ejercicio de concentración contenido en el grial de madera que huele a esencia de trementina y aceite de linaza. 4. La tarde parece un decorado. El miedo necesita de horizonte, así que cambia el verde de la imagen silvestre por el azul, un trampantojo marino que le permita respirar dentro del marco. Al fondo perfila un acantilado en proceso de erosión. 5. Las manos le duelen cuando no pinta. Tampoco su autorretrato sabe qué hacer con ellas. Le sudan y un hilillo de óleo se funde con la túnica todavía líquida. Para salvar la situación, deposita entre sus manos una carta. Una vez vio una exposición sobre mujeres ensimismadas leyendo cartas. Admiraba sobre todo las de Vermeer, con el tiempo suspendido entre el cuello y las cejas. 6. Desde lejos se observan mejor los detalles. Se analiza en el cuadro. No es un retrato psicológico ni pretende que soporte su vejez. No es un ajuste de cuentas. Solo quiere volver a reconocerse, volcarse en el lienzo como se imagina, como debería mostrarse al mundo, de no ser por esa noche y por las que vinieron después de salir del hospital con el rostro quemado. Una superficie de cráteres debajo de las vendas, la cara combustible de la luna. El mercadillo está cruzando el río y abre los domingos. Las flores se venden a un precio aceptable, tulipanes negros de Holanda, rosas con vetas anaranjadas como cicatrices de seda. Las pinta desde el jardín que ve a través de su piel inflamable. 7. Todo color se apaga con su complementario. Muy buenas tardes. Por cierto que he entrado un poco con el autorretrato, pero quería primero dar las buenas tardes y agradeceros a todos que estéis aquí, porque para mí es un placer, una ilusión tremenda poder estar en la librería Alberti presentando este libro. Agradecer que estéis aquí, agradecerle, siempre lo digo a María, nunca tendré ni vida ni palabras para agradecerle tanto por darle la oportunidad a este libro, y a Lola, que es un placer que nos acoja en su casa y que es una maravilla. Así que gracias a todos y ahora Arrancamos. O seguimos, ¿no? Hemos hecho varias presentaciones, ¿no? Hemos estado por Cádiz, vamos a estar por Jerez, y que hemos reflexionado en torno al libro, porque yo creo que un buen libro, no un mal libro, no se termina de construir nunca, ¿no? Y que cuando estamos en estos eventos aprendemos, o yo aprendo como editora y como escritora. Yo creo que ella también aprende, como que pensamos en colectivo y se abren muchísimas puertas, ¿no? De interpretativas, procedimentales. Y venía pensando en el tren, que lo comentábamos de hecho, es decir, ay, qué bien se piensa en el tren, ¿no? Como que nos regala la lentitud que habitualmente no tenemos, ¿no? Como no nos podemos mover de sitio, es como que nos permitimos pensar con cierta calma. Y recordaba a Kant
y recordaba que aquello que decía Kant de la minoría de edad, que no sé si recordáis, ¿no? Como él aludía de forma así muy, muy gruesa, ¿no? Y muy resumidamente a que había ese tipo de gente que no salía nunca de la minoría de edad, ¿no? Que son ese tipo de personas que siempre buscan la complacencia, ¿no? O la aceptación ajena en el fondo, y lo relacionaba directamente con nuestro oficio, ¿no? Sea cual sea la manifestación, la escritura, la pintura, la danza, el teatro, da igual, ¿no? Y pensaba en ella precisamente, decía, es la contramanifestación de lo que Kant precisamente señalaba, ¿no? Es decir, pensaba en Salu como en una mayoría de edad, porque de hecho me parece que sacar un primer libro con cierta edad es muy valiente, es muy consciente, es muy ético, y me gustaría que Salu nos contase un poco para empezar eso, ¿no? El saberte consciente de ti en determinado momento de tu vida, concebir un tipo de personajes en determinado momento de tu vida, y un poco y sobre todo en relación con lo que decía de Kant, esa mayoría de edad en la que realmente te da absolutamente igual o un poco igual lo que piense el resto de lo que estoy haciendo, lo que estoy escribiendo, porque bueno, como habéis escuchado, la manera en la que Salu nos presenta su ideario no es precisamente normativa, es dificultosa, ¿no? Como lo que nos expone a los lectores y a las lectoras a una suerte de pensamiento crítico que está muy en desuso, es como que nos da trabajo como escritora, ¿no? Y me gustaría que Salu nos comentara porque no es fácil tomar esas decisiones tampoco, ¿no? El ser complaciente con el receptor o la receptora o no serlo, es decir, necesito decir esto, voy a decir esto, y en el fondo el resto me da un poco igual, ¿no? Porque es lo que necesito decir. Y a mí, yo admiro profundamente a los artistas que se mueven por esas lides, porque no son artistas de masa ni nada que se le parezca, pero para mí son artistas muy comprometidos, ¿no? Y con un espíritu muy vivo. Y me parece que Salu encarna esto. Y tomar esas decisiones creo que no son fáciles. Entonces, si ella nos puede contar un poco la manera en la que enfrenta voy a presentar un artefacto, que en el fondo tiene poco que ver, ¿no?, con lo que habitualmente leemos. A ver, yo cuando me planteo escribir un relato, habitualmente paso por muchos procesos mentales y emocionales también. Lo primero, el relato, yo siempre digo que en realidad me sale muy pronto cuando tengo la idea, cuando sé de lo que quiero escribir. Tengo muy claro que quiero escribir sobre esto. No siempre es una idea o una premisa, porque a veces es una situación, una imagen, una canción, algo que se me viene a la mente con mucha fuerza y que es tan poderosa la imagen o lo que me sugiere una canción que estoy oyendo, que de alguna manera provoca en mí como una especie de terremoto interior. O sea, es algo que quiero escribir y sobre lo que quiero contar. Eso me viene habitualmente, no siempre, pero habitualmente rápido. Es decir, vuelco en el papel lo que quiero contar muy pronto. Pero luego tengo un proceso de escritura, una vez que eso ocurre, muy lento, porque una vez que está contado empieza la segunda y el segundo proceso, que para mí es el más interesante, porque el primero quizás sea el más emocional. Habitualmente vuelcas mucho más que luego tienes que ir quitando, porque a mí me gusta mucho, me parece, o al menos yo manejo mejor el relato y manejo mejor los personajes si me distancio de ellos. De muchas maneras, de una manera técnica o no, pero tengo que ir un poco, alejarme un poco, como cuando ves un cuadro, que lo ves mucho mejor, ¿no? Cuando ves una acuarela, ves mucho mejor la forma y lo que realmente está ahí, que cuando te acercas no hay, parece que no hay nada, ¿no? Y los contornos, todo, se ve mucho mejor cuando te alejas. Soy muy rápida, pero luego soy muy lenta en el proceso, porque me planteo luego cómo quiero contarlo, de qué manera y qué estructura, qué recursos técnicos voy a utilizar para que lo que quiero contar tenga la potencia que yo quiero que tenga o no. En el caso, por ejemplo, de autorretrato, en realidad yo tenía muy claro, por centrarnos en el ejemplo del relato que hemos leído, yo tenía muy claro que quería hablar de una mujer maltratada, de una mujer que había sido maltratada. Esa era la premisa, era lo que quería contar. Pero luego empieza el proceso de cómo quiero contarlo. Y de que de ninguna manera
haya una evidencia o que el lector sea el que llegue a ese punto de saber que esa mujer ha pasado por un trauma en su vida terrible y que se está reconstruyendo a través de cómo era en un cuadro. Entonces utilicé el recurso del cuadro para, de alguna manera, devolverle la imagen que esa mujer había tenido y que ya no podía mostrar al mundo, ¿no? Por la situación que tenía. La capacidad, la numeración me ayudó a entender su proceso psicológico, a que de alguna manera ella misma pudiera entenderse y pudiera saber por qué estaba haciendo eso y por qué quería devolverse a ella misma de esa forma. Y me pareció que la numeración era también como una estructura mental de ella misma, ¿no? De saber cómo ella iba superando y afrontando su conflicto hasta llegar a ese punto en todo color se apaga con su complementario. Ella está absolutamente apagada, su complementario la apaga, pero ella quiere devolverse de alguna manera a esa luz. Entonces, ese proceso sí me cuesta mucho más trabajo porque tengo que tomar decisiones, ver de qué manera lo cuento, ver si la persona es la ajustada o no para acercarme o distanciarme de eso. Y curiosamente en este cuento, el otro día también lo contaba en un taller en Cádiz, curiosamente este cuento, uno de los arranques que tiene es una frase que le leía a Clarice Lispector, que decía, y ahora voy a crear lo que me sucedió. Entonces me pareció que era una manera también potente de entroncar la creación, que en este caso es un cuadro, ¿no? Para que ella volviera a reconstruirse y volviera a crearse. Ese proceso, contado en cómo surgió este relato, me suele ocurrir en casi todos. Una canción me puede llevar a una frase. Yo a lo mejor estoy oyendo una canción. Hay otro relato en el libro que se llama Gospel, que ahí estaba oyendo una canción de Nina Simone y de pronto se me ocurrió una frase que de pronto tiró de todo el relato. O sea, tiró, dije, madre mía, pensé, en el barrio la llamaban la Simone. Y dije, ojo, ¿qué frase la voy a apuntar? Y fue tirando de mí ese relato. Soy incapaz de leer ese relato sin escuchar la canción que estaba oyendo en ese momento de Nina Simone, porque realmente tiró de mí. Cada relato tiene su proceso, cada relato tiene su manera de contarlo y cómo lo voy a contar, pero a mí es lo que más me gusta, porque me parece como un trabajo de orfebrería, ¿no? O casi de relojería. Y yo siempre pongo el ejemplo a la hora de escribir un relato con el reloj de arena, ¿no? Yo siempre pienso en un reloj de arena donde todo está arriba, que es como tu mente, y la arena está ahí. Eso es lo que tienes para contar lo que quieres contar. Pero todo eso va pasando por el filtro y llega al cono inferior y ya no es la misma arena. Eso está depurado, está filtrado, está pensado, está meditado, y esa arena, el resultado final ya no es la misma. Y para mí ese es el proceso de alguna manera mental, o al menos el que yo tengo en mi cabeza, cada uno tiene el suyo, para que el relato luego cobre forma y tenga una consistencia que es la que yo quiero darle en ese momento, ¿no? A cada relato, por supuesto, la suya. Fijaos, en todo lo que nos cuenta Salud de sus procesos, yo creo que hay dos maneras de trabajar. En el caso de ella, no sé quién ha tenido la posibilidad de leerla, quien lo haya tenido va a entender esto que estoy diciendo mucho mejor. Trabajar de manera lírica es muy complejo, porque el marco de la subjetividad del artista está muy presente, lo más parecido a la manera de pensar de un poeta o de una poeta, ¿no? Y se nos pueden ir muchas cosas, ¿no? Yo creo que en los procesos creativos, da igual en los ámbitos en los que nos movamos ahí, operan dos tipos de memoria. Una memoria voluntaria, ahí podríamos encajar al narrador por derecho, ¿no? Que conoce perfectamente el oficio y que respeta perfectamente las normas del oficio, y una suerte de memoria involuntaria que yo creo que es por la que se mueve el poeta. Y me da la sensación, creo firmemente que Salud Botaro trabaja mucho con una memoria involuntaria. Esa que de repente te sobreviene, ¿no? Y incluso a veces te viene grande, ¿no? A nivel emocional, sensitiva, sentimental. Y refería a ella precisamente, ¿no? A la figura que yo también la he nombrado de Clarice Lispector,
Creo que en todos sus cuentos hay una suerte de epifanía muy inteligente, muy difusa, que respeta muchísimo la recepción del lector, y creo que en su manera de entender la literatura están muy presentes indirectamente, porque a veces vemos, sin saberlo de ciertos autores, bueno, como el Inspector o Joyce o otros muchos que hemos leído nosotros, ¿no? Y que voluntariamente se saltaron ciertas normas. La dificultad, y yo creo que a todos nos interesa también como lectores, es decir, pero bueno, ¿y usted cómo construye? ¿Cómo se construye realmente un poemario que tenga sentido completo? ¿Cómo le ha encontrado usted sentido a esta colección de cuentos, no a estos 3 de cuentos? Es decir, ¿de qué manera construye algo que tenga sentido completo si usted se maneja o trabaja con una memoria involuntaria? Además, por supuestísimo, de los microprocesos que nos has contado, ¿no? Muy bien, de esta manera de canto, ¿no? Con la metáfora del reloj de arena, ¿no? Pero una cosa es un relato exento, un poema, y otra cosa es construir un libro que tenga sentido completo, que para mí es lo más difícil, ¿no? Es como argumentar algo que realmente tenga sentido completo, ¿no? Y me parece en el caso de ella una muy buena tarea, porque además es laboriosa, ¿no? Es una hormiga laboriosa, y yo creo que además de enfrentarse a su memoria involuntaria, trabaja mucho, muy bien, y se conoce mucho, muy bien, y creo que compartir los procesos es lo más inteligente y en el fondo lo más bondadoso que podemos hacer con quienes nos escuchan, ¿no? Que un poco también compartir la intimidad, en el fondo, es decir, de qué manera piensas o cómo orquestas o qué tipo de personajes le dan sentido a esto para que tú realmente entiendas por qué todo esto tiene sentido completo, ¿no? Yo trabajo mucho, o por lo menos en este libro, bueno, en el único que tengo, trabajo mucho el universo familiar. A mí me interesa mucho todo lo que se mueve en torno a la familia, porque me parece que las familias son absolutamente literarias. Por poco que uno rasque, en cada familia de cada uno hay personajes que si le sacas un poco de partido y luego tú los mueves un poquito a tu antojo también a la hora de relatar su historia, pueden ser muy literarios. Me interesa mucho el universo familiar y me interesa mucho moverme en lo cotidiano, pero transfigurando siempre las situaciones por las que, bueno, de alguna manera transitas, ¿no? Y en este libro yo creo que el universo familiar se refleja muy bien, porque todos son personajes que están como enmarcados en un universo que a veces los oprime, los asfixia, y ellos quieren salir, porque yo creo que todos los personajes de este libro, de los mapas líquidos, con toda la consistencia que puede llegar a tener lo líquido, a pesar de que se mueven como en un territorio sin fronteras, como si a veces no tuvieran nada bajo sus pies, estuvieran... yo creo que todo lo que tienen en común es que andan un poco perdidos. Son personajes que buscan su lugar en el mundo, y cada uno lo busca a su manera y lo acaba encontrando o no, porque hay relatos en los que realmente no hay un cierre y no se sabe muy bien qué va a pasar con ese personaje. Y luego yo creo que tienen en común los personajes de este libro, María, que transitan, hay una especie de desdoblamiento, y yo creo que hay un relato que yo creo que es el que podemos leer ahora, que también partió de una canción, que transitan siempre entre 2 mundos, entre 2 tiempos, entre 2 dimensiones. Eso también los lleva como a estar entre el cuadro y estar fuera de un cuadro. Ese desdoblamiento con el que acaban lidiando los personajes, porque en el fondo no saben bien cómo amarrar su vida, yo creo que casi todos lo tienen en común. Y luego a mí me interesa mucho la sombra, me interesa la parte del personaje que no se ve, la parte del personaje, la sombra que tenemos todos, por mucho que la maquillemos y la disfracemos, todos tenemos la sombra. Por eso luego cuando dejamos ver un poquito la luz brillamos, porque la sombra es muy poderosa, y la sombra nos tiene a veces cogidos, pero bien cogidos, ¿no? Me interesa mucho rascar en esa parte siniestra, esa parte oscura que tenemos todos, y que de alguna manera a veces tenemos que combatir con nosotros mismos, ¿no? Que somos nuestros peores enemigos a veces. Esa parte también me interesa mucho, y siempre desdoblando un poco las capacidades que tienen estos personajes y con lo que tienen que cargar en su vida, ¿no? Porque todos tienen esa especie de trasfondo de infancia, de niño perdido. La infancia también me interesa mucho, ¿no? Creo que también es muy literaria y no es tan inocente
ni tan bonita, ¿no? Me interesa mucho también esa parte oscura del niño y de la niña, ¿no? Esa parte de crueldad, que yo creo que también hay algunos personajes aquí que tienen una infancia que les ha marcado de una manera poderosa, ¿no? Y que les hace reaccionar y actuar a veces no como quisieran, y por eso andan tan perdidos. Yo creo que la búsqueda de un lugar en el mundo, por pequeñito que sea, aunque sea un rinconcito donde poder decir, de aquí no me muevo y me las den todas, todos los personajes creo que lo tienen en común. Hay algo interesante con lo que está diciendo Salud Botaro, que yo creo que es muy dificultoso construir un personaje que realmente sea redondo, que tenga cierta profundidad a nivel psicológico, y si lo enfrentamos esa voluntad del escritor o de la escritora, en muchos casos infructuosa, bueno, con el pleno siglo XXI, ¿no? Y esta obligatoriedad, ¿no? De ser muy feliz o de ser un absoluto infeliz, ¿no? O un medicado. En el caso de ella me parece magistral la manera en la que maneja las líneas fronterizas del ser humano y de la naturaleza humana, ¿no? El jugueteo con los grises dentro de esas escalas psicológicas, que no deja de hacer un personaje mucho más verosímil. Porque creo que nadie confiamos plenamente en la obligatoriedad de ser feliz ni de transformarnos en unos absolutos suicidas potenciales, ¿no? Es decir, que en un día pueden convivir muchas emociones distintas, ¿no? Y Salud Botaro yo creo que tiene la maestría para enseñarnos como la piel, no la carne, sino la piel del personaje, ¿no? Y la vulnerabilidad de ese personaje, que a su vez funciona, enlazando con la pregunta que le hacías, como hilo vertebrador. Es decir, ¿por qué no puede funcionar la vulnerabilidad, que tampoco se ve, de hecho, narrativamente, o yo no la veo como hilo vertebrador? Y que, por ejemplo, pues eso, Lispector trabajaba de forma tan honesta, ¿no? Como escritora, ¿no? Sin ninguna pretensión de empatar al receptor. Me parece que parte del cosido y del sentido de este libro va por ahí, ¿no? Por el trabajo psicológico, o por el espacio, yo creo que la manera con la que tratas con cariño a tus personajes, y me parece que es muy buen momento para que nos leas ese relato. Sí, este relato además que voy a leer precisamente parte de una canción. De hecho, el título del relato es el de la canción que estaba escuchando en ese momento, y surgió esta historia. Se llama Fantasmagoria in Tu, es una canción de Tim Buckley, y surgió este relato. Me voy a poner las gafas porque antes no me las puse y las pasé un poco regular para poder leer. Vulnerabilidad. Eso, así que ahora ya, porque este es más larguito. Si esto fuera un relato de terror, se diría que mi única finalidad es deambular por el mundo, buscando esa parte de mí que me fue amputada de forma injusta, a esa fracción que sospecho que me falta, un órgano estirpado, la vejiga de una gaita. La podríamos llamar alma, pero no sería del todo exacto. Sea lo que sea, debió causar en mí el mismo impacto que un aerolito en una jaula de buitres. Vivo solo y no soporto la respiración ajena. El antídoto a mis miedos es la velocidad, la fórmula de la distancia dividida por el tiempo que me expulsa de los márgenes irregulares de la mente. Para no divagar, hago listas de los reyes godos, de los emperadores romanos, de las obras de Shakespeare, pero esta tarde mis nervios deshilachados confunden a Teodorico con Tiberio, y pierdo el control y me desvío de la carretera principal, abandonado en un bosque sin contornos sobre el que la tormenta, que me persigue desde hace kilómetros, relaja con violencia sus esfínteres, como si cayeran del cielo los miembros de un animal descuartizado. Mi psicólogo, un hombre inquieto y con la talla de un muñeco de vudú, insiste en que equilibre mis niveles de humedad. Me lo repite una y otra vez desde que le confesé que el agua me altera, sea cual sea su estado. Me ha diagnosticado 3 tipos de trastorno: sólido, líquido, gaseoso. Si este fuera un relato fantástico, aquella silueta que vislumbro recortada por la niebla sería una abadía en ruinas, pero no es más que una pensión empinada en el centro del paisaje, que deja al viajero la posibilidad de elegir entre 2 vías secundarias, como si un gigante atrapado en su interior hubiera estirado las piernas. Concentrado en mis cavilaciones, emprendo el camino del funambulista siguiendo el sendero de vallas de enebro que me conduce a una pensión sin nombre. Se lo llevó el último temporal, escupe el recepcionista mientras registra nuestro apellido en lo que parece un libro de salmos, y me extiende luego una llave viscosa y huidiza. Me limpio la mano en el abrigo. Mi psicólogo diría que debo empatizar con el género humano. Pregunto si hay un espejo en la habitación. Pido que lo cubran.
Son las 11 y no he comido en todo el día, pero el hambre nunca ha sido para mí una urgencia. Prefiero acomodarme junto a la chimenea, decidido a negociar un pacto con el insomnio y tratando de recordar la obra de Shakespeare en la que dos gemelos son separados tras un naufragio. Cuando la botella de ginebra rueda sin eco por la alfombra, el acuerdo se firma. Es la hora del lobo. El recepcionista bosteza una advertencia severa e inicio la escalada hacia la penumbra del tercer piso, donde me espera un cuarto con las paredes pintadas de un tono óseo en el que todo parece estar en orden. Si no fuera por el espejo cubierto con una tela salpicada de manchas de tiempo, parecería una celda benedictina. Hago inventario. Bolsa de agua caliente, agazapada como una tortuga. Tetera humeante en la mesilla, un artefacto de vapor rudimentario. Toalla, cenicienta, sobre la colcha. Cierro inventario. Me acuesto y expando mi volumen corporal hasta que el exceso de líquido encaja en mi caudal sanguíneo, como un afluente. Si esto fuera otra escena del cuento de terror que llevo años reescribiendo, la tormenta interminable amplificaría sus alaridos y me desbocaría al galope de la locura, igual que el jinete sin cabeza. Pero mi psicólogo insiste en que debo tratar de explicar mis sensaciones, así que me convenzo de que fuera solo diluvio. Dentro, el espejo emite un sonido extraño, una variedad de aleteo de murciélago, de polilla desorientada en la habitación sin sueño, y lamento no haberme jugado a los dardos otra botella de ginebra. Pienso, luego temo. Hundo la cabeza de alfil en la almohada, y siguiendo los compases de lo que parece un vestigio de océano, me encojo igual que una larva enferma, cruzo los dedos y rezo, y recuerdo que una vez en mi vida hubo un Dios. Éramos unos niños. Era nuestro primer verano sin mamá. Nos prometió que nos enviaría una postal de la estatua de Peter Pan en Kensington. Fingió una mueca de payaso compungido cuando dijo: os envidio, pasaréis las vacaciones en un campamento de la playa, mientras yo doy conferencias aburridas por Europa. El espejo ahora es un pulmón que se hincha, aspira un vaho acristalado y lo expulsa en cúmulos carbonizados. Había escrito otro libro, un ensayo de las reminiscencias del gótico en las ciudades modernas. La noche del sábado antes de la partida nos permitió dormir en su cama y nos leyó Berenice. El viento rompió la persiana y ella, sin inmutarse, amontonó las hojas con los pies en una pira de aluminio. Sigamos, dijo, no hagamos esperar a Poe. Trazo un mensaje de auxilio en la duna que se forma debajo de la cama, consciente de que la nave de los locos encallará de nuevo en el muelle brumoso de la memoria. Mi psicólogo opina que hay una parte de mí que se niega a crecer, que debió quedarse en ese rincón de Londres al que nunca fuisteis. ¿Cómo se puede echar de menos un lugar en el que nunca se ha estado? Mi cerebro, que pesa ya como el de un ahogado, piensa, luego teme, que enfrentarse al reflejo turbio que anticipa el sudario es ya inevitable, y me pregunto cuál será la explicación que dará el fenómeno que acontece en el cuarto sin aire cuando el vientre de mi yo paralizado dentro del pijama alumbra a mi otro yo con textura de niño, materializado en una especie de genio de las 1001 noches sin dormir. Estoy seguro de que humillará al hombre insomne y sumiso ante el niño, que piensa, luego decide y actúa, y deja caer la tela de lino que neutraliza el olor a peces devorándose en la orilla. El espejo nos devuelve el reflejo de un día soleado. Es él. Lleva nuestro bañador de delfines y suda detrás del balón. Le grito, pero no me oye. Un dique de fósiles se interpone entre su estatura y la mía, ahora igualadas en ambas latitudes. Golpeo el espejo con los nudillos, pero sigue corriendo, jugando con el destino inexorable. Éramos unos niños. Era nuestro primer verano sin mamá. La recuerdo ajustándose las gafas de sol con el motor en marcha. Parecía un cuadro de Hopper. Eres el mayor, me dijo. Enlazando con el relato que nos acaba de leer, además con esa voz maravillosa que tiene Salud, y tirando un poco del tema, ¿no? Los subtemas que va desplegando, ¿no? Ay, no se escucha. Tirando un poco del tema que ha desplegado ahí, sobre todo lo de Javier en el cierre de todo lo que nos ha contado antes, y por, no sé, también por dar luego un poco la palabra a los demás, que yo creo que seguro que tenéis preguntas que hacerle. Yo creo, a mí siempre me interesa mucho saber cómo se construye la figura de algo, ¿no? Cómo se construye la figura de una bailarina, cómo se construye la figura de una escritora, cómo se construye la figura de una pintora, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿Qué ha pasado, no? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Y creo que el hecho de rebelarnos contra los automatismos, porque creo que en toda pulsión artística siempre hay una suerte de rebelión interna, no viene de nuevas, ¿no? Como que uno convive con esa rebelión desde que es niña prácticamente, ¿no? Y si Salo tuviera bien, que esto es una pregunta un poco introspectiva, ya lo sé, como no hacernos como trazarnos una suerte de visión en relación también con estos mapas líquidos de lo que quizá y seguramente tengan en común esa Salud niña o esa Salud adolescente que miraba el mundo y esta Salud adulta, y si hay algo que de verdad siga reverberando aquí como en este relato, no es, pues no sé si por una Arcadia perdida, por un concepto de la infancia, de la maternidad, del cuidado que sigue reverberando en ti. Es decir, cómo se construye, porque una escritora no se construye de un día para otro, ¿no? Un imaginario no se construye de un día para otro, y todo tu imaginario, como primer y maravilloso libro, está aquí volcado, ¿no? De manera indirecta. Si nos puedes dar algunas claves de lectura, yo también lo agradecería muchísimo. A ver, ¿cómo se construye una escritora? Uf, a mí esto me resulta complicadísimo, la verdad. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, ha sido un camino largo. Yo escribo desde siempre, no concibo mi vida sin la escritura. Ha habido épocas en las que he escrito más, otras en las que he escrito menos, pero siempre la pulsión de la escritura la he tenido, y desde que era niña. O sea, empecé escribiendo poesía por una pérdida. Yo recuerdo que mi primer poema lo escribí cuando falleció mi abuelo, que para mí era una figura importante en mi vida y que me había enseñado mucho, y creo que ese fue el primer poema porque necesitaba de alguna manera volcar lo que sentía en ese momento y hacerlo con palabras, porque siempre me han gustado las palabras, ¿no? Para mí lo mejor de niña era cuando el domingo mi padre me llevaba a comprarme un cuento, ¿no? Y entonces era como el momento mágico de la semana. Entonces yo esa pulsión de escribir siempre la he tenido y la sigo teniendo, y me ha gustado siempre mucho jugar con las palabras, hasta el punto de que, y esto alguna vez lo he contado, tanto en el colegio como en casa me reñían porque yo usaba la palabra que quería. Cuando quería decir algo decía, no, esto es así, decía, no, la palabra correcta es esto, y decía, no, pero para mí es esta, ¿sabes? Entonces yo creo que esa manera de ver el mundo, de no encorsetarme, que también forma parte de mi carácter, porque nunca he sido una persona normativa en nada de lo que he hecho en mi vida, y siempre he intentado rebelarme contra eso, ¿no? A veces pago un precio más alto que otro, pero sí es verdad que esa cabezonería que tengo para todo en mi vida, pues me ha ayudado también para decir, esto es lo que quiero hacer, y de esta manera lo quiero expresar, y así es como lo quiero escribir, porque no me interesa otra manera de escribir, porque no quiero conseguir nada que no sea estar contenta con lo que he hecho, estar contenta con la forma que tengo de expresar lo que quiero expresar, y de que hoy esté aquí y estéis vosotros. Quiero decir que no quiero conseguir nada más. Construirme como escritora a base de años, a base de vivencias, de experiencias, y de intentar que cualquier cosa que me pasara en la vida, transformarla en mi mente y transfigurarla. Pensarla de otra manera, hasta el punto de que, bueno, uno se puede inventar su vida si quiere, además, ¿no? O sea, que cuanto más años tienes, más te inventan las cosas, porque las recuerdas como tú quieres recordarlas, ¿no? Y dices, bueno, esto pasó así, y te dice otro, no, así no pasó. Dices, pues para mí sí, para mí esto pasó así, y de esa manera ha quedado en mí, y de esa manera yo lo he filtrado, y así es como lo siento, ¿no? Y eso es una manera también de contar, y yo creo que... En lo que estás diciendo hay que me recuerda precisamente a lo que decía, que supongo que lo conocéis todos, ¿no? Las declaraciones de Martín Gaite, ¿no? Cuando decía que si tuviésemos posibilidad realmente de comunicarnos, o ella hablaba desde el punto de vista de la escritora, ¿no? Que era que si tuviésemos posibilidad real de comunicarnos tal y como queremos con los contertulios que tenemos cerca, no escribiríamos, ¿no? Es decir, si a mí me hubiese entendido un puente con la realidad, pues seguramente jamás hubiera escrito, ¿no? Y me planteaba, o te tiraba la pregunta, que ya sé que es compleja, es como, ¿la escritura realmente nace de una imposibilidad, de una suerte de imposibilidad con la que uno convive desde que es niña, adolescente, y sigue viviendo en uno esa suerte de muro, ¿no? Infranqueable con respecto a la otra edad, ¿no? Nace de muchas imposibilidades, o sea, es un cúmulo de imposibilidades. Mira, yo venía en el tren pensando, fíjate, al hilo de lo que tú me preguntas, María, venía pensando en Frankenstein. Digo, fíjate que en el fondo esa criatura, ¿no?, que crea Mary Shelley, en el fondo somos todos un poco criaturas, ¿no? Porque somos trozos de muchas vivencias, de muchas épocas de nuestra vida, de gente que hemos conocido,
de lo que hemos dicho, de lo que no hemos dicho, de lo que somos, de lo que no somos, y va configurando un corpus que bueno, que a veces es bonito y otras no, y a veces es brillante y otras es muy torpe, ¿no? Y todos somos así y nos sentimos así en algún momento. Nace de muchas imposibilidades, nace también de, y yo creo que esto es una costumbre muy sana, de la necesidad de contradecirnos y de buscar nuestra parte que no nos gusta y de preguntarnos, no siempre con respuestas, pero sí de alguna manera de buscar la otra parte de ti que no te gusta y llevarte a la contraria a ti misma. Que eso a veces no, es que yo lo que pienso es, somos como muy monolíticos a veces, no, yo soy así y pienso así y ya esto es así. No, hoy somos una cosa y mañana somos otra distinta y nos gustaría ser de una manera y no lo somos. Y nos gustaría haber dicho cosas que no hemos dicho. Yo creo que todo esto es lo que te acaba revelando y configurando una manera de entender el mundo, de entenderte a ti misma o de no entenderte y de intentar volcarte en un relato. ¿Hay de mí en los relatos? Todo. Lo que pasa es que yo no intento que a mí no se me vea jamás. Claro, yo intento darle voz a otro personaje. Por eso me gusta en los relatos en los que me da la sensación de que me voy a involucrar mucho o hay más de mí de lo que yo pensaba en ese proceso mental de soledad, de horas, tú diciendo, este personaje actúa así y tal, y te ves a ti misma. Ahí siempre utilizo una segunda persona, jamás una primera. Porque yo me quiero ir. Yo me quiero ir y quiero dejar al personaje. Quiero que sea el personaje el que viva y el que tenga una existencia ajena a mí. Entonces yo ahí no estoy. Ahí intento jugar siempre con la persona, porque si no me veo demasiado. Y bueno, quiero que el personaje respire solo y tenga sus contradicciones y tenga su manera de pensar con lo que le ha ocurrido antes o lo que le pueda ocurrir, que eso a lo mejor no está en el relato, pero tú lo tienes que pensar también, tienes que pensar, este personaje actúa así porque viene de lo que viene, ¿no? Y pensar de lo que viene también es un proceso a veces doloroso, porque a mí a veces escribir me causa dolor, más dolor que placer. Tú tienes que estar encantada cuando te pones a escribir, pues no siempre. Para mí a veces escribir es una tortura, porque estoy buscando y estoy buceando dentro de mí, me estoy escarbando y a veces me estoy haciendo daño, ¿no? Pero yo eso lo tengo que transfigurar y convertir en literatura, porque lo otro no me interesa. Y luego hay otra forma de ruptura con el lenguaje que viene también un poco de mi profesión. O sea, yo soy periodista y trabajo en la radio, entonces tengo que utilizar un lenguaje preciso, concreto, las cosas las tengo que contar como son, todo tiene que tener una estructura, de lo más importante a lo menos, ¿sabes? Que responda a las personas, quién, cómo, cuándo, en fin, que toda esta rigurosidad y toda esta concreción que me da mi trabajo, cuando me pongo a escribir, ya no la quiero, o sea, quiero expresarme de otra manera y quiero decir las cosas y contarlas de otra manera. Entonces, ahí también me contradigo y digo, así no. Posiblemente esta historia que me ha impactado y que, por ejemplo, el caso de la mujer maltratada, ¿no? El caso de autorretrato, que trabajamos tanto, ¿no? En la prensa con la violencia machista y todo lo demás, yo quería, bueno, me pedía el cuerpo contarlo, pero yo quería contarlo de otra manera, porque lo otro ya lo he contado esta mañana en la radio como tengo que contarlo. Entonces también quería jugar con el lenguaje, contradecirme con el lenguaje y expresarme de otra manera totalmente distinta a lo que hago a diario. Yo creo que ella sintetiza muy bien cuando os enfrentéis o quien le apetezca enfrentarse que ya enfrentarse tiene sus connotaciones en la brolla palabra, a la lectura del libro de relatos de salud. Creo que se va a encontrar con la contradicción, ¿no? Como que no nos permitimos a nosotros mismos ser contradictorios, ¿no? Como decía Whitman, me contradigo cada segundo y claro que me contradigo, ¿no? Y me vanaglorio, ¿no? Contengo multitudes. Pero creo que nos genera incomodidad, ¿no? Encontrarnos con voces que nos contradicen.
y somos especialistas en hacernos sentir incómodos, a medida que la leemos en el mejor sentido de la palabra incómodo, de hacernos preguntas, preguntas muy inteligentes. Yo creo que seguramente alguien tendrá alguna pregunta que hacerte o que quiera compartirlo contigo, o son todos muy tímidas y muy tímidos, pero aún así abrimos micro por si alguien quiere decirte, yo no sé cómo dicen en Andalucía, guapa, ¿no? Yo tengo una pregunta, a ver si la puedo poner en pie. Cuando tú te pones a escribir, ¿quién lleva a quién? ¿Tú llevas al personaje o el personaje te lleva a ti? Depende, Ana. A veces tengo muy claro el personaje sobre el que quiero escribir, lo tengo estudiado antes, o sea, he pensado, quiero escribir de este tema, quiero que haya un personaje, o haya dos, o me da igual, y tiene estos antecedentes, camina por aquí, y yo quiero centrarme en este momento al que ha llegado, en su vida, después de todo esto. Vale. ¿Vale? Entonces llego y lo pongo en situación y escribo. A veces me lleva. En el caso, por ejemplo, de Gospel, el personaje me llevó, porque esa canción casi me fue dando la idea de cómo era ese personaje y todo lo que tenía, y ese me llevó a mí. A veces me revelo, porque a veces es verdad que un relato empieza de una manera y termina de otra muy distinta. El que os acabo de leer, o sea, si el primer relato de Fantasmagoria en Tú no tiene nada que ver con este. Y a veces me revelo, digo, no, yo quiero que tú vayas por aquí, porque te ha pasado esto y tienes que actuar de esta manera, y esto es lo que tienes. Y el personaje se revela, y a veces tengo que dejarlo respirar, digo, bueno, vale, también así podría suceder. Pero a veces tengo graves conflictos conmigo misma, a veces he llegado a pensar, déjalo ya, levántate y anda, porque ya está bien, ¿sabes? Ve hacia la luz, Caroline, porque ya estoy igual, ¿sabes? Vamos a tener un problema, porque es verdad que a veces tienes un conflicto contigo misma y con el mismo personaje, acabas discutiendo hasta con el personaje, así no, jamás puedes actuar así. ¿Y por qué no? Pues sí, pues y si se contradice, y si viene de esto, ¿no? Hay un relato que yo creo que es el que más versiones ha sufrido de todo el libro, que es Every Day. Ese salió también de una canción de Buddy Holly que yo estaba escuchando en ese momento. Y se me ocurrió la frase de, a mi hermano le gustaba Buddy Holly, y entonces ya fue como el tirón de oreja. Y dije, uff, y eso fue como, madre mía, ¿sabes? Ese relato me dio tremendos dolores de cabeza. Porque yo quería un personaje, el personaje tiraba de otra manera, al final casi que yo misma dije, vamos a llegar a un acuerdo tú y yo. Está aquí conmigo. Vamos a llegar a un acuerdo tú y yo porque este relato entonces no va a terminar nunca. Y yo estaba empeñada en que ese relato sucediera como yo quería que sucediera, pero tuve que llegar a un pacto con el personaje. Sí, porque si no, no había manera. Claro, yo soy cabezota, digo, yo al final voy a poder más que tú. Muchas gracias. Pero fíjate, bueno, en primer lugar, gracias por haber emprendido esta iniciativa, ¿no? Gracias. En primer lugar, gracias por haber emprendido esta iniciativa. En primer lugar. En tercer lugar. Ya he acabado. Bueno, esta colección que yo creo que se puede intuir por el formato y la autora que la inaugura, que va a ser una propuesta estética y artística valiente, me parece. Yo no he leído el libro, lo acabo de comprar y a mí me parece que cuando has leído el primer cuento, Fantasmagoria, ¿recuerdo bien el título? ¿O no? El segundo Fantasmagoria Into se llama, es el título de una canción. El primero que ha habido autorretrato. El primero autorretrato. Es que era lo que quería decir. Realmente son cuentos muy complejos para leer a solas. Para leer a solas y con tu propia voz, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablabas, cuando has leído suspendido el tiempo entre el cuello y las cejas,
yo ahí he visto a Vermeer, ¿no? Sí, sí, además ¿Sí? lo cito, ¿verdad? sí. Ah, bueno, fíjate Además lo cito. A mí me parece muy poético tu registro, creo, pero lo único que puedo decir es que hay una palabra que está muy mal vista en la lectura, ¿no? Que es la palabra ansia. Suena fatal, pero me han entrado ansias De leerlo. de entrar en este libro, leerlo me encanta. Siempre he escuchado tus relatos con atención. Estos dos que nos has leído me parecen maravillosos y tengo ganas de llegar a casa y empezar a leerlo. Es lo único que... Otra cosa que te quería comentar es muy llamativo. Cuando dices, pienso en el personaje, le busco unos antecedentes, como que lo dibujas para Sí. luego, ¿no? Poder. Sin embargo, parece que hay como otra fuerza, así creo haberte entendido, que el personaje tira de ti. Sí, a veces ocurre, no siempre, pero a veces ocurre que el personaje tira, el personaje a veces tiene como vida propia, ¿no? Pero imagino que, por eso antes aludía también a Frankenstein, ¿no? Pero tú lo estás construyendo y el personaje, una vez que tú lo construyes, empieza a tener un ritmo, una manera de vibrar, entonces, o al menos yo lo siento así, vibra de alguna manera en mí, ¿no? Ese personaje y late en ti. A mí me obsesiona mucho cuando estoy escribiendo un relato, a veces voy a spinning y estoy pensando en el personaje, voy en el autobús y voy pensando porque realmente le doy muchas vueltas a esa persona, porque al final cuando creas un personaje estás creando a una persona, la estás retratando psicológicamente, le estás dando unos atributos que dejan de ser personajes, o al menos yo los veo así, son personas que están ahí y que tienen una manera de ser y de pensar y de alguna manera tienen vida. Y luego lo que decías tú de Vermeer, hombre, una ya tiene unos años, entonces claro, es verdad que tira también de sus referencias, Sí. culturales, de los libros que ha leído, de las películas que ha visto, de la música que escucha y todo eso también lo utilizo como recurso literario y como recurso técnico, porque me parece que nutre al relato. Intento siempre que nutra al relato y que no lo aplaste, que al final no sea algo como que realmente quede ya demasiado ornamental y digas, parece que aquí lo que quiere es que se sepa que han leído este libro o ha escuchado esta canción. No, que no interfiera en el relato, pero sí que lo nutra un poquito y, hombre, al final pues es lo que es, ¿no? Y lo que ha leído y los lugares que ha visto. Y luego otra cosa que... por ampliar un poco lo que tú decías también, Esther, y porque no se me olvide, son mapas líquidos porque en el libro no hay lugares reconocibles, hay muy pocos lugares reconocibles, yo diría que casi ninguno. No sabes dónde está el personaje. El personaje puede estar en una ciudad, en otra, en un país, en otro continente. Intento siempre que lo que le pase al personaje y lo que el personaje sienta o transmita pueda ocurrir en cualquier lugar, a cualquier persona y que no esté encorsetado por una ciudad, intento que eso no ocurra, sino que todo sea difuso, que no haya fronteras, que todo esté absolutamente líquido, por eso son mapas líquidos de alguna manera. Sí, señora, yo creo que podemos ir cerrando con La voz de Salo y una lecturita corta y nos damos por satisfechas, ¿no? Sí. Yo por lo menos, ¿no? Así que Sí, Salud. yo también, una lecturita corta también corta yo. Nos gustaría escuchar mucho más. ¿Satisfechas? No nos vamos. Casi satisfechas. Queremos más, ¿no? Es estupendo escucharos. Y eso lo quería hacer una pregunta, porque ahora estáis... Bueno, esto es el resultado es la precipitación, un laboratorio, hablamos laboratorio de escritura, yo me imagino un laboratorio lleno de matraces y de pipetas, ¿no? Lo que es un laboratorio donde se fabrica alguna cosa, ¿no? Y entonces mapas líquidos y este libro de Salud Botaro viene de ahí. Y a mí me gustaría saber, ahora que estáis aquí las dos, cuál es el punto de acuerdo entre manejar los instrumentos que son necesarios en un laboratorio para que
aparezcan los mapas líquidos en este caso. O sea, cómo hace María para no estar presente, ¿no? Con su manera, con su forma, con su voz, y hacer que las voces le lleguen a Salud de no se sabe dónde, ¿no? Esta liquidez que ella tiene. ¿Cuál es la conciliación con Salud y con todos los alumnos y alumnas del laboratorio? Yo creo, o parte, sí, Sí, toma. no, digo, se oye, ¿verdad? Intento que... No. Ahora, ¿no? Ahora. Intento seguir la premisa de que un líder que suene así como muy tiránico, ¿no? O convencerme, o trabajar, o poner cada día sobre la mesa que un líder no es quien manda, que un líder no es quien ordena, ¿no? Así que un líder es quien sirve. Y ahí entra toda la humildad de la que soy capaz, también como creadora y escritora, todo el oído del que soy capaz con todas mis deficiencias y todo el asombro, porque creo que a mí no me deja de asombrar la cantidad de capacidades y la cantidad de arte que sigue estando silenciado, ¿no? Entonces, para mí sobre todo sobre la premisa de servir, en el sentido más amplio de servir, de servir a nivel de oído, por ejemplo, de escucha, ¿no? Y conduce en la medida en que ella también me lo permita, ¿no? En este proceso de corrección, por ejemplo, es decir, cómo se hace para no tener excesiva imposición, ¿no? Sobre el material que va a salir. Yo creo que todo pasa por la escucha, ¿no? Que lo hablábamos también hace relativamente poco, ¿no? Cuántas veces decimos tenemos que hablar y que pocas veces decimos tenemos que escuchar, ¿no? O tenemos que escucharnos en vez de hablar. Pues yo por ahí paso y también estoy abierta, o creo que los alumnos, no solo ella ya que ha editado, sino el resto de que el laboratorio, con todos sus matraces, el 95% son preguntas, ¿no? Bueno, esto es todo interacción constante, no hay premisa sobre premisa por parte de la docente, en este caso que soy yo. Aunque estoy abierta a todas las preguntas y a todas las dudas, cuestiones, incluidas las propias mías y mis propias patocharras, evidentemente, que están presentes, pero me interesa mucho la figura de la persona que levanta la mano o es arrojar, ¿no? Y dice, pues, como puedes mirar hacia aquí sin darte ningún tipo de orden, ¿no? Y como acompáñame si quieres y libremente. Y es complicado, esto se dice muy rápido, ¿no? Pero es complicado el mantenerse al margen, ¿no? Sobre todo cuando uno también es un poco creativo, pero yo creo que nos hemos sabido entender, que nos hemos sabido comunicar muy bien, que hemos respetado bien los tiempos, ¿no? Sin ningún tipo de, no sé, sobrepresión o presión, y que sobre todo en el corta no del editor habitualmente de sí, no, blanco. Creo que nos hemos sabido entender, supongo que también hace parte del que, no sé, creo que siempre hay que trabajar con gente que uno quiere. Como tratar de naturalizar las relaciones, ¿no? También las que parecen laborales, y creo que por ahí pasa, no sé si Salud tiene algo que... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y además es mucho más fácil y más enriquecedor trabajar así. María, bueno, yo además no estaría aquí si no fuera por ella, porque para empezar yo tenía muchísimo pudor a la hora de publicar, yo tenía mucho pudor, es que lo reconozco, poner un libro y exponerme de esta manera, ¿no? No lo tenía del todo claro, fue ella la que me animó y la que pensó que este podía ser un buen proyecto, y ella sabe estar perfectamente, sabe... bueno, es que ya su sola presencia y cómo ella te transmite no solo los conocimientos, sino la seguridad y la manera de arroparte y de alguna manera no sé, es que lo lleva muy bien, y a la vez te sientes muy libre, ¿no? Yo creo que como el laboratorio de escritura, tal y como ella lo lleva, es una maravilla, pero luego cuando ahora ya la tienes como editora, que ya es como una cosa así como palabras mayores, pues la verdad es que yo creo que nos hemos entendido muy bien. Primero porque hay mucho respeto, porque hay mucho cariño, porque es verdad que cuando quieres a alguien todo fluye de otra manera, ¿no? Y porque hay mucha libertad también, ¿no? Para comunicarnos y mucho respeto a la hora de crear. Y yo he tenido absoluta libertad con este libro, pero siempre, siempre, siempre de su mano. O sea, para mí todo lo que ella me propone o lo que ella considera que estaría mejor así o de otra manera, lo respeto profundamente, porque las respeto profundamente en todos los sentidos. Entonces, bueno, no podría haber tenido otra persona mejor a mi lado. Bueno, pues muchísimas gracias
a las dos, María Alcantarilla. María Alcantarilla y Salud Botaro, enhorabuena otra vez por estos mapas líquidos. Arrabal, narrativa, laboratorio de escritura, Cádiz, Boulevard. Bueno, hay muchas palabras en este matraz. Así que, por favor, termina leyendo algo. Gracias, Lola. Bueno, uno que no sea muy largo ya, ¿no? En realidad largo no hay ninguno, pero bueno. Un cortito, ¿no, María? Sí, yo creo que el otro nocturno es divertido. ¿No? Sí. Sí, porque está el del vacío, que ese está muy bien, pero no tiene puntuación. Sí, y este más completo. Este más propio. Sí. Pues vamos con 3 nocturnos, que es cortito. A ver. 3 nocturnos. El revisor abre la puerta del departamento y Alfredo se palpa el torso buscando su billete, igual que un instrumento de percusión. Se ha dormido otra vez, como siempre. Insinúa al empleado que no viaja solo y se incorpora, incómodo en su traje lleno de arrugas. El paisaje se ha vuelto espeso y más gris que de costumbre. Abre la bolsa de equipaje y saca cuaderno y lápiz. Se ajusta las gafas y revisa las notas. 3 meses hace que volvió de Indonesia, donde durante 2 años ha estudiado a los orangutanes. La isla de Borneo es una fuente de inspiración para un naturalista, pero un imprevisto lo ha obligado a regresar. Las 9. Tiene hambre y le apetece una copa de vino. Pregunta a una señora con ademanes de condesa si ha visto a la joven que viaja con él. Es inútil. Desconoce si es aristócrata, pero sus aspavientos apuntan a que habla un idioma eslavo, de eso no hay duda. Tambaleándose llega al vagón restaurante, derrama el agua del jarrón de flores secas y dibuja un mapa en el mantel. Seguro que allí se encontrarán. Se toma un vino y después otro, prueba el salmón y la tarta de arándanos. Se siente observado y pide al camarero que retire el otro juego de cubiertos y que le sirva un brandy. Enciende un habano, apoya la cabeza en la ventanilla y vuelve a la selva mientras se interroga a sí mismo. Seguro que se ha equivocado de compartimento y está dormida o conversando con algún desconocido. Es tan despistada, pide otra porción de pastel y lo envuelve en el pañuelo. Tiene que darse prisa. Lo estará esperando, hambrienta, con las manos heladas, absorta en su novela de aventuras. Alfredo da las buenas noches al camarero y recorre el camino inverso, tambaleándose otra vez hasta su compartimento. La condesa rusa ronca como una especie en extinción. Repasa los trazos del pelaje del orangután, que al natural es pelirrojo como ella. Por la mañana la encontrará lista después del café, solo, templado y amargo. Cuando despierta, el paisaje parece una reproducción de la niebla en Guernsey. Le duelen la espalda y el anillo, pero no huele a café. Sin la seguridad de ese aroma íntimo siente un miedo nervioso. El tren aminora la velocidad hacia su destino. Se despide de la condesa rusa y arrastra su equipaje hasta el andén, buscándola entre la confusión de viajeros que se alargan por encima del resto, como jirafas con maleta. Entonces la ve bajar del último vagón, extraña dentro de su caja de embalaje, precintada como una novia. Su madre lo sujeta con un abrazo teatral y convierte la tarta de arándanos en un emplaste de azúcar malva en su bolsillo. Si se la tiraran a la cara, ni lo notaría.